Bien, Oscar Montes, el secretario general de ATE Entre Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, que vamos, bajo agua, pero llegamos. ¿Cómo está la situación real de la provincia, Oscar, desde la perspectiva de ustedes? Nosotros lo vemos con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia tardó mucho tiempo en reconocer que hay problemas en la provincia. Él cuando asume dice que estaban las cuentas ordenadas, que no había inconveniente, y nos encontramos después de mitad de año con que la provincia empezó a tener problemas, que había problemas de déficit, que los trabajadores no podíamos tener lo que necesitábamos, un salario como lo veníamos discutiendo y peleando, cuando estamos planteando la necesidad que tenemos como trabajadores del Estado y el Estado en sí mismo. El gobernador de la provincia o sus funcionarios dicen que no hay, que hay un problema donde tenemos que garantizar el equilibrio fiscal para poder garantizar el salario y los sueldos. Y la verdad que entramos en un fin de año muy difícil para nosotros los trabajadores del Estado, más siempre teniendo en cuenta las definiciones que se toman a nivel nacional, donde hay acuerdo con la cúpula de la CGT y los trabajadores del Estado que damos a la buena de Dios, cómo se acuerdan las diferentes provincias, y ahí es donde empezar a sentir la primera discriminación. Provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Santiago del Estero, Salta, acordando un adicional, un bono para los trabajadores, y otras provincias que no pueden acordar un adicional para poder recuperar, aunque sea algo, del poder adquisitivo que fuimos perdiendo. Digamos, yo lo que noto es que ustedes es como que tanto ACMER o tanto ustedes es como que no tienen contacto ni con el gobernador ni con los principales funcionarios, digamos, ¿no? O sea, salvo que se lo encuentren en un pasillo, pero hay una distancia que a mí sinceramente me preocupa. Y no le echo la culpa a ustedes, digamos, porque ellos son los que gobiernan, digamos, ustedes son los representantes de los trabajadores, digamos. A ver, nosotros hablamos varias veces con el gobernador de la provincia. 3 audiencias le pedimos, las tres audiencias nos recibió, las tres audiencias acordamos una agenda de trabajo. Que no se solucionan las cosas. A eso voy. O sea, una agenda de trabajo, respuesta cero. Después, cuando fuimos al gran conflicto que tuvimos en salud, una reunión con el ministro Uribarri y con el ministro de la Rosa, también se construyó una agenda de trabajo, respuesta cero. Y sí nos preocupa como a los compañeros docentes, que estamos con medida de fuerza. Ahora el 14 nosotros vamos a una gran movilización provincial, una gran jornada de lucha que definimos porque no aguantamos más. Ahora el gobierno sin responder, no sabe si es porque no quiere, es porque no puede, o directamente ya ha decidido que los trabajadores del Estado tengamos esta realidad, porque los docentes también, vienen realizando muchas medidas de fuerza, se han bancado muchos paros, han sido contundentes las medidas de fuerza y el gobierno provincial no ha reaccionado diciéndole que le va a descontar, ha reaccionado diciéndole que día no trabajado, día no abonado. Entonces también esto es una definición. En cambio, con el otro sindicato que es su PCN, que es su socio, diálogo constante, diálogo continuo, soluciones, acuerdo, y eso sí preocupa porque los diferentes hospitales que nosotros recorremos para sostener la emergencia sanitaria en la provincia de Entre Ríos, que decimos que hay que definirla, nos encontramos con que los directores los pone UPCN, los manejan los delegados de UPCN y manejan la política sanitaria en la provincia. Y sí, eso es responsabilidad del gobernador de la provincia y no es responsabilidad de los trabajadores. Sí, uno ve, digamos, que hay esa diferencia en el trato. En función del avance de Allende y de los compromisos con Allende, digamos, pero uno habla con los delegados de ustedes en el Hospital San Martín y realmente la situación es caótica, terrible, digamos. No sé, mañana... y yo no sé, lo que quería preguntarte es cuánto de esa realidad también la ven en el hospital de Concordia, en el hospital de Gualeguaychú, en el hospital de Concepción, o esto no es tan así. O sea que te quería contar eso. Nosotros nos tomamos el trabajo de decir, hacer y recorrer. Recorrimos casi toda la provincia de los hospitales para decir la verdad. No es cosa que nos pase que digan, che, esto están mintiendo. Recorrimos todos los hospitales. Y no solamente hablamos con los trabajadores,
que responden o están afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, sino las asambleas son masivas, son abiertas, y en muchas de las reuniones han participado directores de los hospitales, que por abajo nos dicen: no aguantamos más, no soportamos más, estamos agobiados, pedimos auxilio, alguien que nos escuche. La verdad que la situación es terrible, así como te lo plantean los delegados de San Martín, que mañana vamos a tener una reunión para seguir avanzando en esta estrategia en conjunto. Más nos podemos hacer, porque pareciera que nos damos vuelta entre nosotros y no le encontramos la solución, porque la solución es política, la resolución la tienen que dar los que tienen la obligación de darla. Ahora, cuando voy a entrar en este hospital, San Martín, San Roque, que son los máximos de referencia en nuestra provincia, es caótica, es terrible la situación que vivimos. Hacete una idea de lo que es cuando vos te vas de la capital de la provincia, te vas hacia la periferia, donde ya directamente no hay médico, donde, el hospital Urquiza, que es uno de los hospitales más grandes que tenemos en la provincia, de Concepción, están con media fuerza, están con paro. Me estaban comentando que este fin de semana había una sola pediatría, hasta que se agotó y dijo: me voy de pasiva y cuando me necesita llámenme cuando haya una urgencia, porque me cansé, no doy más. Bueno, esta es la realidad que vivimos cotidianamente. ¿Tenemos que ir a decirle al gobernador de la provincia actúe rápidamente? No, al ministro sí lo sabe. Ahora, lo que nos preocupa es la falta de reacción, y en esto lo comparto cuando no nos convoca a los sindicatos, a los diferentes actores sociales para discutir cómo hacemos entre todos para discutir la provincia, para que nos den, por lo menos para que nos escuchen qué es lo que pensamos, qué es lo que nos está pasando, cómo lo vemos nosotros como trabajadores del Estado al Estado, cómo está funcionando y de qué forma está funcionando el Estado. Hoy lo que está pasando en el IAFAS, que nos duele un montón, hay un paro provocado por la patronal y no por los trabajadores. Es terrible que los patrones paren cuando quieren y que el gobernador de la provincia no diga absolutamente nada, porque el que garantizó el paro fue el directorio del instituto. Lo que está pasando y lo que están diciendo con la tarjeta así de creer, donde se puede llegar a capitalizar, armonizar la caja de jubilaciones, cuando Delía nos dice: es una responsabilidad de los dirigentes, de los sindicatos, de los trabajadores de defenderla, porque puede ser que la legislatura y el Poder Ejecutivo lo modifiquen la edad, Eso no dice en ningún lado, más allá de que la Constitución no avala el 82%, pero la edad no, Oscar, atención a eso. Yo no me quiero correr de lo que hablábamos de los hospitales, ¿no? Porque uno dice, si en estos hospitales que son los más importantes de la provincia, los de Paraná, el de Gualeguaychú, el de Concepción del Uruguay, el de Concordia, siguen pasando cosas y hay faltantes de esto, de aquello. ¿Qué pasa en los hospitales de las ciudades más chicas de la provincia? Ahora, es terrible, es catastrófico escuchar a los vecinos, a los pacientes, a los trabajadores, cuando agobiados, llorando, te plantean, no es que no damos más, sino es que la situación de precariedad que existe es alarmante, es terrible. Ahora ahí sí es donde el Estado está lejos, donde nos llega, y nos preocupa, porque terminan siendo centros de salud grande, donde lo único que hacen es derivar ante la urgencia y la necesidad. A ver, te doy ejemplo de 4 hospitales que pueden resolver en terreno: San Salvador, Villaguay, Ibicuí, que pueden resolver en terreno, Gualeguay, que pueden resolver en terreno, automáticamente no resuelven, sino trasladan. ¿Y por qué trasladan? ¿Y por qué no pueden resolver en el terreno? ¿Y por qué no pueden resolver en el terreno? Porque no tienen presupuesto, no tienen los elementos, y a su vez han perdido todo lo que es la estructura para poder sostenerlo. ¿Y qué pasa con el hospital nuevo de la Basada, de Paraná? La verdad que, a mí me tocó algo fenomenal, y lo tengo que decir, y no me pongo colorado. Fue en paritarias, en esa paritaria yo no fui, que fueron los otros paritarios, y fue el secretario general de UPCN, increpó duramente a los funcionarios del gobierno, los paritarios, y le criticó la plata que estaba poniendo el Estado provincial en el hospital de la Basada. Les criticó muy fuertemente. Y los compañeros salieron azorados porque no podían entender de qué forma. Del secretario general de UPCN, sí, el diputado Allende. Increpó duramente a los funcionarios que son paritarios, entre ellos una funcionaria del gobierno provincial. A los 10 días estaban firmando el acuerdo y el traspaso
al Estado y que lo controle el ministro de la Rosa, el hospital de la Basada. Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿De qué forma lo podemos explicar a esto? Donde termina siendo un hospital que le tiene que garantizar salud pública al Estado entrerriano, le está garantizando nada más que acuerdo para un sector muy privilegiado. ¿Y estas situaciones de poder, o sea, de Allende, ustedes la ven en otros lugares? En todos los lugares del Estado, en todos los ámbitos del Estado, que es la, o sea, pelea, como, la pelea que estamos dando. No me queda claro, Oscar, no ¿sí? me queda claro. En función de tus palabras, es como que siento que Allende está con más poder que en el anterior gobierno. Mucho más poder. Nosotros lo dijimos y lo definimos. O sea, todo por el rol de la Rosa, que va teniendo, digamos, no, Allende a través Rosa, de su subsidiario de la Rosa, digamos. Exacto, eso es una. La otra, ¿cómo controla el IOSPE? Tercero, porque hay un acuerdo de convivencia y convivencia con el gobierno provincial, porque si no, no podría avanzar. Él no avanza solo, él va avanzando con acuerdo, y avanzando con acuerdo, a ver, nunca se hace de uno solo, para eso necesita un equipo. Cuando hace muy poco tiempo fue de público conocimiento que él amenazó con que iban a renunciar todos los funcionarios que respondían a él, ¿no? A ver, parecía que estamos viendo una película de Disney World. Decíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo es que voy a hacer renunciar a todos los funcionarios que responden a mí? ¿Perdón? Responden a un gobierno que a ese gobierno lo timonea el gobernador de la provincia, que es el contador Gustavo Bordé. Nosotros estamos convencidos que responden al gobernador de la provincia, no a un sector. Bien, entonces dijo, no, todos los que responden a mí lo voy a hacer. Eso sí preocupa porque es una cuota de poder que ha avanzado muchísimo y que él lo va demostrando cotidianamente. Nosotros cuando recorremos las distintas dependencias del Estado nos dicen los trabajadores con mucho miedo, y me hago cargo de lo que digo, con mucho miedo. A nosotros nos dicen que si no nos afiliamos a PCN nos vamos a quedar sin suplencia o sin contrato. Y acá hay responsable. Si eso sucede, hay responsable. No puede ser que a esta altura de circunstancia en la provincia de Entre Ríos esté sucediendo esto. Y vos me decís que el gobernador habló 3 veces con ustedes. Sí. Que pese a eso las soluciones no llegan. ¿Y cómo miran diciembre ustedes? Porque diciembre uno ve que siempre que la gente está con una cabeza diferente, digamos, o sea, está más exigente, más preocupada, quiere soluciones más rápidas. Nosotros lo veíamos, por eso te digo, lo veíamos con una expectativa de que podíamos traccionar muy fuerte la clase trabajadora a partir de la unificación de lucha con la CGT. Después cuando vimos lo que fue ese acuerdo que se diluyó y quedamos peleando solo, que iba a ser algo que no iba a generar muchísimo problema, y ese muchísimo problema es que se está transcribiendo hoy, donde los trabajadores del Estado vamos a llegar a fin de año de la forma como lo anunció el gobernador de la provincia. No hay más fondo y no hay más plata para los trabajadores del Estado, y otros sectores se van a poder arreglar de la forma en que puedan, y ahí es donde vos ves que la fuerza se va diezmando, nos vamos gastando, pero no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a lo que estaba hablando hoy, que decíamos qué es lo que le pasa en el sistema sanitario. Y hay un gran error donde dicen que es un problema y una disputa de los trabajadores. No es solamente la disputa de los trabajadores, porque la disputa de los trabajadores como sindicato decimos, ¿nosotros qué discutimos? Condiciones de trabajo y salario. Ahora estamos discutiendo el Estado. Por eso decimos y necesitamos de la población, de los pacientes, que entendamos qué es lo que está pasando en el sistema sanitario. Si nos acompañamos entre todos, seguramente vamos a revolver muy fuerte y van a reaccionar. Ahora, si nos dejan peleando a nosotros solo por el Estado y por las condiciones para mantener un Estado equitativo y que sea eficiente para todos, seguramente la vamos a perder. Por eso que necesitamos de todos los actores para hacer una gran multisectorial. Y estamos entendiendo lo que fue el encuentro con los compañeros docentes y decirle al gobernador de la provincia, usted está equivocado en el cronograma de pago, llevándonos hasta el 15, y donde fuimos capaces de juntarnos por ese gesto, creemos que en el 2017 vamos a una gran multisectorial de todos los trabajadores estatales para resolver el problema nuestro. Vos sos de Concesión del Uruguay. El secretario adjunto de AGMER es de Concesión del Uruguay. Estamos hablando de Alejandro Bernasconi. ¿Se sientan en algún momento ustedes dos a hablar de la realidad? Sí, hablamos mucho, hablamos bastante.
En la última fue hace 3-4 días, cuando coordinábamos cómo presentábamos juntos esta medida contra el gobierno por el alargamiento del programa de pago. Discutimos mucho, charlamos. La verdad que estamos buscando puntos de confluencia para trabajar. Nosotros ya lo dijimos, nos necesitamos. Fue muy importante la adhesión de ACMER en la última marcha nuestra. Fue muy importante para nosotros porque marca que hay un camino posible de trabajar en conjunto, volver a transitar en conjunto, porque si no transitamos en conjunto y no nos defendemos los trabajadores juntos y seguimos aislados de la forma que es lo que quiere la patronal, seguramente vamos a perder los dos. Ahora, si nos juntamos, seguramente el objetivo va a ser mucho más inmediato. ¿En qué medida se solucionó aquella puja que había, digamos, de otros sectores dentro de ATE, pese a que ustedes habían ganado? O sea, ¿eso se terminó de disipar, digamos? No, eso sigue en el Ministerio de Trabajo. Es realmente una joda ir a explicar eso, pero sigue en el Ministerio de Trabajo, donde todavía no se ha resuelto administrativamente y estamos esperando de una vez por todas que se termine, porque no es un problema judicial, es un problema administrativo donde el Ministerio de Trabajo tiene que resolver si validó o no validó la Junta Electoral, las correspondientes telegramas. Realmente termina desgastándote, porque nuestra comisión no puede ser de 40, sino de 15 normalizadores, y nos saca fuerza, ahí aprovechan los pícaros para desgastarnos. Todas esas cuestiones nos pasó. Recién el ex gobernador de la provincia, cuando nos encontramos ahí, me decía, qué difícil momento le tocó a usted del sindicato. Y la verdad que sí, nosotros decimos nos tocó un momento muy difícil, pero créeme que ahí fueron momentos mucho más difíciles antes, y que lo pudieron sortear. Si lo pudieron sortear los otros, que eran momentos pesados, difíciles, donde había que disparar, en estos momentos no podemos decir que son terribles. Son momentos difíciles, pero no es terrible como para decir que alguien nos persigue o corremos peligro de vida. Oscar Munte, gracias por la presencia. Ha sido un gusto. Nos vamos a la última pausa. Recuerdo que vamos a poner al aire el reportaje que le hiciéramos a Hugo Alconada Moon, sin duda el principal periodista del diario La Nación, uno de los periodistas de investigación más importantes de América Latina. Pausa.